Para ver más videos de seguros, suscríbete. Y no te olvides de activar la campanita. Buenas, ya estamos de vuelta. ¿Ustedes también? Bien, entonces continuamos. Vamos a ver cómo es el proceso de la carta de crédito para que se entienda mejor, y de otra manera vamos a dar algunos ejemplos de importaciones y cómo se procede con las cartas de crédito para ver si llegamos a comprender de todas maneras este instrumento bancario. El importador solicita a su banco la emisión de la carta de crédito en los términos pactados en el contrato de compra y venta. El banco emisor emite la carta de crédito, la cual es enviada a un banco corresponsal en el país donde reside el exportador. El banco corresponsal avisa o confirma, ya vamos a ver estos dos términos, pero simplemente en un primer momento tomémoslo, que le llega la carta de crédito al banco corresponsal y la comunica la carta de crédito al exportador. Le indica que le ha llegado una carta de crédito para una exportación. El exportador prepara la exportación en base a los términos de la carta de crédito que le han enviado, y una vez que ya tiene los documentos, los remite los documentos a su banco corresponsal. El banco corresponsal va a revisar los documentos y a su vez los envía al banco emisor, que le envió la carta de crédito, para el pago de la carta de crédito. El banco emisor entrega los documentos al importador y se cobra el importe de la carta de crédito, para a su vez poder cancelar el importe al banco corresponsal y al exportador que realizó el envío de la mercadería. Los bancos generan confianza, aportan compromiso entre ellos, manejan documentos y canalizan los pagos de las exportaciones. No sé si creo que con esto quedó un poquito más claro. Vamos a hacer algunos ejemplos para ver. Acá hay un importador que necesita y requiere importar barras de acero. Su proveedor en el exterior, pongámosle que es un cliente, un productor en Rusia. Entre el importador y el proveedor ruso establecen todas las condiciones para esta carta, para esta importación que quiere de las barras de acero, con todas las especificaciones que requiere para que después el importador no tenga que hacer ningún reclamo posterior. Ya teniendo un contrato de compra y venta con todos los pormenores de la importación que él necesita para venderla aquí en el mercado interno, se acerca a su banco, y a su banco con el que trabaja acá en el Perú, y le solicita que emita una carta de crédito. Le da todas las especificaciones, hay formularios muy detallados, que indudablemente una de las primeras cosas va a ser el importe, los precios unitarios, todos los detalles de la importación, qué documentos va a necesitar que le envíen. Vamos a ver, son las facturas comerciales y si hay algún documento que sustenta la importación. De ahí van a poner los plazos de embarque,
los plazos de las cartas de crédito, porque eso va a ser muy importante. En algunos productos es fundamental saber hasta cuándo puede llegar la mercadería. Pongamos ejemplos fáciles. Si tú necesitas una carta de crédito para la campaña navideña, indudablemente vas a poner en la carta de crédito que la mercadería llegue al país o se exporte en los meses de noviembre, octubre, noviembre, y para poderla vender a tiempo. Porque si te llega en enero, en realidad ya no puede ser. Eso tiene que quedar muy clara en el documento de la solicitud de la importación y en la carta de crédito. Además, también se tiene que especificar la forma de pago. Pueden ser pagos al contado, pagos diferidos, porque el proveedor del exterior también le puede dar algún plazo para el pago de la carta de crédito. Una vez que llega la mercadería, puede decir a 90 días de la fecha de embarque o a 90 días de haber llegado la mercadería a puerto peruano. Todas estas especificaciones que tienen que quedar. Entonces, siguiendo con el ejemplo, el banco de acá prepara, revisa y emite el documento con todas las especificaciones. Tienen que ser áreas muy especializadas, con mucho dominio en todos estos casos del inglés técnico y todo, para que no hayan equivocaciones y después reclamos que pueden ser muy valiosos por los importes que se manejan en el comercio internacional y en las cartas de crédito. Una vez que tienen todo eso, busca a su banco corresponsal en el país, en Rusia, y le remite la carta de crédito. Una vez que llega la carta de crédito, el banco en Rusia la lee y se contacta con el exportador bajo la dirección, teléfonos que les han puesto, si es cliente de él, de repente no es cliente de él, y también le hace llegar el documento, le avisa que le ha llegado una carta de crédito a favor de él. Una vez con el documento, lo leerá el exportador, el productor de las barras de acero, y revisará si está de acuerdo con todos los términos que le han puesto, y se pone a fabricar el producto. Y a su vez, no solo la fabricación, sino todos los documentos que tiene que presentarle al banco, por decirle la factura comercial, por decirle la cosa más fácil, y después si hay diferentes certificados de orígenes, pesos, packing list, y bueno, y el documento de transporte, es decir, que evidencie que la mercadería ha sido exportada. Una vez con todos esos documentos, se acerca a su banco corresponsal y se los entrega. Indudablemente este banco corresponsal los va a revisar detalladamente, porque si no pueden haber algún reclamo después. Tendrá que decir si se ajustan o no, o si están lo que llaman documentos limpios, exactamente en todas las condiciones que están dentro de la carta de crédito. Una vez que tiene estos documentos, se los remite nuevamente los documentos del exportador de las barras de acero, se lo remite al banco que emitió la carta de crédito acá en el Perú. Acá nuevamente el banco lo va a revisar y va a ver si los documentos que han enviado se ajustan en cuanto a las fechas de embarque, a todos los documentos que piden. Una vez que los tiene, le avisará al importador y le dirá: mira, ya nos llegaron los documentos, indudablemente te voy a cargar en tu cuenta corriente el importe de la carta de crédito que yo emití, en garantía que le ha dado la tranquilidad al exportador de afuera que él va a pagar. Le carga en la cuenta corriente del importador y a su vez le remite el pago al banco corresponsal para que éste a su vez le pague
al exportador que realizó la operación. En muchos de los casos, para poner ya no solo documentos limpios, pueden haber discrepancias. Es decir, exportó 3 días después del plazo previsto, entonces los documentos han sido presentados y han sido remitidos, pero habla alguna cláusula que estos documentos están con cierta observación. Esta observación la tiene que levantar el importador y dar su conformidad para el pago si los documentos no están plenamente en orden. Si los documentos están en orden, simplemente el banco emisor pagará fuera. En caso que no se cumpla con todas las condiciones, tendrá que el importador dar el visto bueno y la autorización de pago. Una vez puede negociar ya extra afuera entre el importador y el exportador y ponerse de acuerdo si hay alguna discrepancia en los documentos. Una vez que se ponen de acuerdo, da la autorización y se produce el pago y termina la carta de crédito cumplió su misión de garantizarle al importador que la importación se realizó en orden, y al exportador garantizarle que el pago también lo ha recibido sin ningún problema. Hay 2 bancos de por medio que son los que dan la tranquilidad y la seguridad. Para dar algunos otros ejemplos, bueno, en las barras de acero tendrán que ver todas las especificaciones de pesos y calidades, certificados de origen, de calidad, que le pidan que comprueben que esa mercadería es exactamente la que se está pidiendo. Los casos de productos, de fruta, de esto que son más complicados, porque indudablemente a veces, tienen que ser las especificaciones mucho más claras. Para ver que simplemente ejemplos de que se trata del manejo de documentos, son créditos documentarios. Se puede dar el caso, lo vi en alguna oportunidad, voy a poner 2 casos muy claros. Mercadería que venía en una unidad de transporte en un barco, y el barco se hundió y la mercadería indudablemente se perdió, el barco. Sin embargo, la carta de crédito fue pagada porque los documentos probaban que la mercadería había salido, había un conocimiento de embarque. Entonces uno se preguntará, ¿y qué pasa? Entonces, ¿cómo se paga eso? Sino que dentro de los documentos que se piden, esta mercadería deberá estar asegurada. El pago se realiza y después el seguro se encargará del pago. Otro caso que lo vi, venían carros del Brasil y venían en la cubierta de un barco. En una parte de la travesía hubo mal tiempo y hubo una especie de tormenta y cosas, y los carros se chocaron, viento fuerte, se rompieron lunas, es decir, se malograron. Indudablemente la carta de crédito especificaba que habían salido los carros en perfectas condiciones y todo, en las fechas previstas, con todas las condiciones y todo. La carta de crédito se pagó. Indudablemente después se tuvo que reclamar por afuera, ya no por la carta de crédito, el pago del seguro al haberse producido una siniestralidad en la mercadería, es decir, que venía, ¿no? Ruth dice, para proceder con el pago me imagino que se verifica que la mercadería está en camino. Sí, hay dentro de lo que se llama en el transporte de barcos, ese es el Bill of Lading, que es el documento que prueba que la mercadería, que lo firma el capitán del barco, que firma que la mercadería ha sido subida a la nave y que la nave, es decir, ha partido, y pone fecha y hora de la entrega y del arribo, es decir, de la mercadería, ¿no? Y en las unidades aéreas, en la guía aérea y en la de transporte, creo que es la guía de transporte. Es el documento, es decir, que prueba que la mercadería ha salido, es
en las condiciones que se especifica. Indudablemente también esos documentos llegan, y el banco, como le llegan al banco, el banco endosa los documentos, se los endosa al importador para que éste pueda retirar con los documentos endosados la mercadería del puerto o del depósito donde se encuentren, ¿no? Si buena pregunta. También será parte, del seguro. Hay un caso que lo vi muy típico y se da en frutas o en perecibles. La mercadería salió en perfectas condiciones, era una exportación de mangos a Holanda, y la mercadería había sido con el mango con todos los pesos y con todos los requisitos que habían sucedido. Sin embargo, en la travesía, como esta mercadería va en containers refrigerados y todo, por algún motivo perdieron la temperatura y los mangos, si bien llegaron, no tenían las especificaciones en mercados tan exigentes. El mango estaba, pero ya no era. Indudablemente la carta de crédito se pagó porque se habían cumplido todas las condiciones. Ahí entra a tallar, como ya puse los ejemplos anteriores, el seguro. Ruth, no sé si quedó claro si la mercadería llega en mal estado. Indudablemente, si está dentro de todas las especificaciones establecidas dentro de la carta de crédito y todos los documentos acreditan que la mercadería, porque todas estas mercaderías salen con certificados sanitarios y con certificados de entidades acá, y hasta las pone el mismo importador, las pone para que sean certificadas por entidades, de prestigio. Si la mercadería por algún motivo llega en mal estado, producto después del embarque, indudablemente ahí va a tener que ser el seguro y tener contratado unos buenos seguros también con todas las especificaciones, ¿no? Ruth, no sé si quedó claro. Sí, Ruth, sí, creo que ya, si se pagó y está dentro de las condiciones, no hay ningún problema. Es decir, ya es un tema, del seguro, básicamente. Vamos a hacer un resumen para seguir. La carta de crédito es una promesa de un banco de pagar una cierta cantidad de dinero. Se paga contra la presentación de documentos. El plazo para hacer uso de la carta de crédito debe quedar claramente establecido. El contrato de compra-venta es el que regula la relación entre el importador y el exportador, y en base a se establece la carta de crédito. Va a haber un ordenante, que es el que solicita la carta de crédito, que viene a ser el importador. Hay un banco emisor que emite con instrucciones precisas para el pago y para la importación. Es el banco que emite la carta de crédito por cuenta del ordenante del importador. Hay un banco exportador que avisa o confirma la carta de crédito al exportador, y hay un beneficiario, que es el exportador, que prepara la exportación, recibe la carta de crédito, prepara los documentos y envía estos a su vez a su banco corresponsal, el banco corresponsal al banco emisor, para que realicen el pago de la exportación que ha realizado.
¿Alguna consulta? Bien, gracias por la respuesta. Si bien dan todas las seguridades del caso para el comercio exterior, si son bien llevados, pero también hay que ser bastante expertos, conocer bastante de esto para que sea realmente un instrumento eficaz. Vamos a ver los diferentes tipos de carta de crédito que existen. Hay cartas de crédito revocables. Estas pueden ser revocadas o anuladas en cualquier momento y sin el consentimiento del exportador. Llevan, por lo tanto, un riesgo mayor y no se usan generalmente. ¿Qué pasa si te abren una carta de crédito que sea revocable? El exportador comienza a producir la mercadería, invierte y cuando está casi por entregar los documentos al banco o realizar la exportación, le dicen que por ahí que la carta de crédito ha sido revocada o anulada. En realidad perdería mucha plata y entonces esto realmente existen a veces cuando hay mucha confianza, a veces cuando son empresas casi vinculadas, realizan esto. Si no, en realidad no se usan. ¿Por qué las podrían utilizar en estos casos? Podría ser, me imagino, por dos o tres cosas. Todas estas cartas de crédito en cada momento llevan comisiones adicionales. Las cartas de crédito revocables deben ser las más baratas, porque no hay los riesgos, si bien para el exportador son mayores, pero para el banco no tanto, entonces las comisiones podrían ser un caso. Y segundo, en mercados que muchas veces están regulados, cuando hay falta de divisas y quieren que las operaciones estén registradas en los bancos para en algún momento puedan asignarles divisas, podrían emitir estas cartas de crédito revocables. Pero por lo demás, entre empresas afiliadas, cosas así, si no, en realidad el riesgo es muy alto y no creo que los exportadores acepten este tipo de documentos. De ahí tenemos las cartas de crédito irrevocables, que en este caso, como no se pueden revocar, a diferencia de las anteriores, de manera unilateral. Para su anulación requieren el consentimiento tanto del banco emisor, del beneficiario y del solicitante. En realidad, de todas las partes. En la más usada, aquí el pago es bastante seguro. También hay las cartas de crédito comerciales, son las que tienen variedad, son las que vamos a conversar, a hablar, son las que en realidad son las que se utilizan en el comercio exterior, son las que atrás hay operaciones de exportación de bienes y servicios. Y las últimas son las cartas de crédito llamadas también stand-by, que son las de tipo financiero, que en realidad no tienen intercambio de mercaderías como las cartas comerciales, sino generalmente son cartas que se utilizan para garantizar pagos de tipo financiero. Isabel, cuando me pones por temas administrativos, serán las cartas de crédito revocables. ¿Es un poquito a lo que te refieres a ese comentario tuyo?
Sí, como expliqué, es decir, son raras las cartas de crédito revocables que se dan, pero podría ser, me imagino, entre empresas afiliadas, es decir, de los mismos dueños para bajar costos o para asegurar divisas en algunos países donde hay asignación de divisas y todo, entonces necesitan tenerlas registradas para decir que esa operación ya estaba pactada y les puedan dar, es decir, las divisas y no lo vayan a sacar fuera del mercado. Después, sí, son temas más que todo administrativos, pero de mucho riesgo, ¿no? Para ver más videos de seguros, suscríbete y no te olvides de activar la campanita.